Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Amén. Bueno, estamos estudiando una serie llamada ¿Cuál es su confesión? Así que vamos a orar para recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos y recibir tu palabra, esa palabra que cambia vidas, cambia mentalidades, nos hace crecer, renueva nuestra alma, refuerza, trae fuerzas a nuestros cuerpos. Así que en esa noche te damos gracias que podemos reunirnos y recibir de ti. Yo llamo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles para con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo acerca de cuál es su confesión. Y dentro de esta serie, el domingo que estuvimos, la última vez que estuvimos reunidos, estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios. Y les dije que luego íbamos a estudiar un poquito más a detalle lo que significa cada una de los artículos que menciona ahí como parte de la armadura de Dios. Y yo creo que es bueno que lo sepamos para que entendamos un poquito más. A veces leemos la Biblia, pero como que ciertas cosas nos quedamos como inciertas porque no las entendemos, pero cuando hay un cuadro, cuando está algo más claro, nos es más fácil entenderlas y recibir la palabra de Dios. Entonces, esta noche ese es mi propósito, que usted aprenda, que sepa un poco más acerca de la armadura de Dios para que entonces usted se pueda apropiar de ello y ponerlo por obra. Acuérdese, la fe sin obras está muerta, entonces no importa cuánta palabra usted sepa, cuántos versículos se conozca de memoria, si no los pone por obra no le van a servir de nada, no van a traer el resultado deseado o lo que Dios quiere que usted reciba. La palabra dice que la palabra no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la envió. Pero nosotros tenemos que ponerla por obra para que entonces traiga ese resultado deseado. Bien, entonces, quiero que se vaya conmigo, por favor, a la primera de Pedro, que bien, vamos a dar un muy, muy leve repaso, uno de los versículos que hablamos la última sesión. Primera de Pedro. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de recibir la palabra, hermanos, amén. No podemos estar mucho tiempo sin recibir la palabra, tiene que ser algo primordial en nosotros. Cuando usted y yo oramos, tiene que ser de tal manera, mire cómo voy a decirlo, cuando usted y yo oramos, cuando estamos creyendo por algo, cuando estamos apropiándonos de algo por fe, tenemos que hacerlo como si no hubiera otra opción para nosotros. Si usted está orando por sanidad, tiene que hacerlo como que no hubiera medicina disponible para usted, como que no hubiera médicos que lo puedan atender. Que sí los hay, pero lo que quiero decir es que tenemos que llegar al punto donde nuestra fe está en un grado donde se desata el poder de Dios en nuestras vidas, nos apropiamos de nuestra sanidad y seguimos creyendo que nuestra única ayuda viene de parte de Dios. Porque orando en el Espíritu es como vamos incluso a recibir dirección de Dios de qué es lo que vamos a hacer. Incluso el Señor le puede decir a qué médico acudir. En vez de estar preguntándose, ay, ¿será que es esto? ¿Será que es esto otro? No, cuando usted acude al Señor, Él le va a decir, ve a tal médico. Incluso se le puede decir, es tal cosa. Nos puede revelar por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que orar con un fervor de tal manera que no hay otra opción para nosotros. Como que ese es el único remedio que hay, que debería de ser así. Ahora, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios que tenemos la medicina a nuestro favor.
Pero también no es nada más, al cabo que si me duele aquí me voy a ir a tomar la medicina. Ahora, si usted está tomando medicina, siga haciéndolo, pero sí ocúpese de desarrollar su fe para seguir creciendo y creciendo y creciendo y que no tenga que estar dependiendo de la medicina. Pero siga tomándola mientras crece, pero sí sea diligente en poner la palabra en su corazón, sea diligente en seguir constantemente, no ocasionalmente, constantemente poner la palabra en su corazón, porque entonces usted va a ver una gran diferencia en su vida. Amén. Tiene que ser a propósito. Crecer en el Señor tiene que ser a propósito. No va a ser de casualidad, no va a ser así como una coincidencia. No, tiene que ser a propósito. El que usted crezca, el que usted conozca la palabra de Dios, tiene que ser a propósito. Usted se tiene que proponer hacerlo. Amén. Bien, entonces, yo sé que a veces cuando oramos y no vemos resultados en el momento que queremos verlos, pudiera causar que venga duda o incredulidad, pero ahí es cuando usted y yo tenemos que mantenernos firmes, confiados en el Señor, creyendo que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero es según el poder que obra en nosotros, Efesios 3:20. Y ese poder es el poder de la fe que se desata a través de palabras llenas de fe. Palabras que están basadas o respaldadas con la palabra de Dios. No porque no vio algo en el momento exacto que usted lo quería ver de parte de Dios, quiere decir que la palabra no funciona. Funciona, pero a veces nuestra alma tiende a ser muy desesperada. La carne es muy desesperada. Queremos todo express, todo que sea como el microwave. Lo metemos en el microwave y ya está la comida. Ya no queremos cocinar a veces, a la antigüita. Queremos todo express. No es así con la palabra de Dios. Es un caminar, es un proceso, es un paso a paso. Entonces, no se dé por vencido, manténgase. Recuerde que el diablo es un mentiroso, es padre de mentira y lo único que va a hablar es mentira. Porque sabe que es como le va a tener atado a usted. Si usted lo cree, si usted cree las mentiras del diablo, esa es la manera que Él le va a controlar a usted, conforme usted crea las mentiras del diablo. Primera de Pedro, capítulo 3, y vayas al versículo 11, por favor. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Luego el 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchos hijos de Dios hablan, testifican con su boca de que son hijos de Dios, claman lo que son, hablan con otras personas lo que son, y es bueno testificar que somos hijos de Dios, que somos embajadores en nombre de Cristo, hablar lo que somos en el Señor. Pero muchas veces vienen ataques, hermanos, a la vida de los hijos de Dios, y personas, gente, juzgan, critican, atacan por lo que pudieran estar pasando esas otras personas. Bueno, aquí nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Si bien tal vez vino un ataque porque usted abrió puertas, por desobediencia o por ignorancia, por la razón que haya sido, la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y el Señor nos pide que estemos preparados para presentar defensa. Ahora, si usted y yo estamos preparados ciertamente con la palabra de Dios, va a ser difícil que abramos puertas al diablo. Entonces, si es un ataque del diablo, un ataque genuino, o sea, que simplemente él vino a atacarle a usted, de igual manera usted tiene que estar listo para presentar defensa, porque sí va a haber persecuciones, va a haber ataques, va a haber quienes los juzguen, quienes los critiquen,
Pero no por eso usted se va a dar por vencido y decir, no, la palabra no funciona, ahora me van a criticar, ¿qué va a decir la familia? No por eso usted va a decir, vale más que ya no sigan las cosas de Dios porque eso no funciona. No, el Señor nos dice que tenemos que estar listos para presentar defensa, porque incluso muchas veces el diablo va a usar a personas para atacarle a usted, para hacerle sentir inferior, para hacerle sentir menos o mal. Pero usted tiene que estar listo para presentar defensa y no culpar a Dios. Ahora, si usted tuvo responsabilidad, diga, yo me equivoqué, no fue Dios, no fue la palabra. El Señor sigue siendo justo, el Señor sigue estando en su trono, el Señor sigue siendo mi Dios. Y si cuando yo me arrepiento y empiezo a dar frutos de arrepentimiento, también el Señor es fiel y justo para perdonarme. Amén. Y hay restauración para mí, hay restauración disponible para mí. No se quede nada más amedrentado porque viene alguien a atacarlo, porque el diablo viene a atacarlo. De igual manera, cuando vienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios, usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Los pensamientos negativos no se van a cancelar o no se van a ir con otros pensamientos. Los pensamientos se cancelan con palabras, pero no cualquier palabra. O sea, si usted es un hijo de Dios, tienen que ser palabras llenas de fe. Amén. Usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Preparado, esa es la clave, tenemos que estar preparados. Por eso le he dicho, caminar por fe es un estilo de vida. Caminar por fe no es basado en los sentidos. Caminar por fe, vivir por fe no es un estado de ánimo. Es un estilo de vida, no un estado de ánimo. No es como hoy se levantó sintiéndose con ganas de caminar por fe o no. Simplemente el Señor dice, por fe andamos y no por vista, punto. La palabra lo dice, es verdad. Yo tengo que someterme a eso para que entonces los beneficios de esa palabra cobren vida en mí, traigan frutos a mi vida. Caminar por fe tiene que ser constantemente, no ocasionalmente. Es de todos los días, porque tenemos que estar listos para presentar defensa. Amén. Y podemos hacerlo, dice ahí, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, alguien va a venir a cuestionarle el por qué dice usted caminar por fe. Usted va, con el amor de Dios, va a presentar su argumento o su defensa. Si es el diablo, usted con la firmeza del Señor va a ir en contra de esos ataques. Pero está listo, está preparado, no enojado. Dice preparado, no enojado. ¿Quién eres tú para venir a atacarme, para venir a cuestionarme? No, usted puede tener la razón en algo, pero es como usted presente la razón que determina el resultado. Si usted está molesto, está enojado, su tono de voz, si está hablando con una persona, puede usted tener toda la razón, pero si tiene una mala actitud, no importa qué tanta razón haya tenido, el hecho de que tenga una mala actitud de corazón anula la verdad que usted tenga. Amén. Puede estar en contra del diablo, firme, no dudando, firme en el Señor. Gloria a Dios, ¿cómo aprendemos? Amén. Así que prepárese, todos los días prepárese, todos los días. Recuerda que le di el ejemplo del espejo. El espejo en lo natural nos hace ver cada mañana o cada vez que nos vemos al espejo, nos hace ver las fallas que tenemos en nuestro cuerpo. Si el viento nos dio un peinado diferente con el que salimos a casa y llegamos a un lugar y de repente vemos que el cabello anda por todas partes menos donde lo dejamos. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos más hairspray o le echamos agua para que se aplaque mientras tenemos acceso al hairspray? De la misma manera, la palabra de Dios es el espejo que nos hace ver dónde estamos fallando para entonces prepararnos y salir de eso y ser mejores hijos de Dios, ir creciendo en el Señor. La palabra de Dios es nuestro espejo, nos hace ver dónde estamos fallando. Pero ¿quiénes son los que tienen que hacer ajustes? Su cabello puede estar todo parado, pero ahí se va a quedar hasta que usted lo acomode. ¿Amén? Puede andar todo embarrado de lo que comió y todo el mundo se dio cuenta que comió hot wings porque traía la boca llena de roja, todo enchiladas o qué sé yo. Todo el mundo va a saber, pero nadie le va a quitar eso hasta que usted se quite esa mancha que trae ahí. Bueno, la palabra de Dios nos dice que caminemos en amor. Pero es usted el que tiene que caminar en amor. Amén. La palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen
por costumbre. Somos usted y yo los que no debemos dejar de congregarnos. Dice que paguemos los diezmos al Señor, que traigamos los diezmos al alfolí. ¿Quiénes los tenemos que traer? Usted y yo. Amén. Ese es el espejo que nos da la dirección. Aquí estoy fallando, esto tengo que acomodarme. Aquí tengo que ponerle un poquito más de hairspray. Amén. Bien, entonces quiero ver si tenemos la oportunidad de ver todos los detalles aquí acerca de la armadura de Dios. Ya vimos que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Un soldado se prepara antes de ir a la batalla. No sale nada más porque sí. No porque es un soldado y tiene el entrenamiento, va a salir sin su armamento. Tiene que estar siempre listo, preparado para presentar esa defensa. Bien, váyase conmigo por favor a Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, ¿cuántos de ustedes saben lo que cada uno de estos artículos que menciona aquí como parte de la armadura de Dios son? ¿Qué es cada uno? ¿Qué representa cada uno? O sea, lo hemos leído una y otra vez, ¿cierto? Hemos visto que dice ahí que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Ahorita vamos a ver todo eso. Ahora, si se fija, si se vuelve al versículo 11, dice vestíos de toda la armadura. No dice parte de la armadura. No dice lo que nos convenga de la armadura. No dice lo que nos guste de la armadura. Dice toda. Vestidos de toda la armadura de Dios, de toda, ¿ok? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que esta armadura nos va a ayudar a nosotros a estar firmes cuando venga el diablo en contra de nosotros. El 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder disponible para usted y para mí que viene de parte de Dios. Pero ¿quiénes son los que nos tenemos que fortalecer en el Señor? Usted y yo. Usted y yo. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? Ciertamente con la palabra. Y si se va hasta el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa palabra súplica también es adoración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración, intercesión, adoración al Señor. Esa es parte de nuestra comunicación al Señor. Queremos dejar ciertas partes de la palabra de Dios a un lado. Lo que menos nos conviene, lo que nos da a veces flojera hacer, pereza, queremos ponerlo a un lado y hacer como que no están en la palabra. Pero ahí están. Ahí está, dice que tenemos que estar en todo tiempo, orando en todo tiempo. En otra palabra dice, orad sin cesar, o sea que tiene que ser un estilo de vida. Esa es la comunicación que usted y yo tenemos con Dios, la oración. Bien, entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos artículos acerca de la armadura de Dios. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí lo que Dios está haciendo, está formando una imagen de usted y de mí, vestidos de su armadura.
y nos hace saber que esa armadura nos capacita para mantenernos parados y firmes durante un ataque, durante una circunstancia difícil, durante un problema, durante una adversidad, y luego cuando termine ese periodo de ataque, de perversidad, de prueba, de adversidad, seguir firmes, seguir de pie. Eso es lo que la armadura de Dios debe hacer para nosotros. En lo que a Dios concierne, eso es lo que Él preparó para que usted y yo aprovechemos de esta armadura, que nos mantenga firmes aún después de. ¿Cuántas veces ha pasado alguna situación difícil usted en su vida y dice, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a salir de esta? Pero de repente se dio cuenta que ya terminó ese periodo difícil. Y realmente lo que hacen las situaciones difíciles es que nos fortalecen más. No que vamos a usar las situaciones difíciles para estarnos fortaleciendo y pensar así como Dios manda las cosas malas para darnos una prueba y así fortalecernos. No, es que usted y yo, fuertes, firmes en el Señor, fortalecidos en el Señor, vamos a salir más fuertes de esa situación. Porque se supone que tenemos que estar dependiendo de Él. Amén. Y cuando haya acabado todo, estar firmes. Y luego el 14 dice, estad pues firmes. 2 veces. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ok, quiero presentarles o enseñarles una imagen. ¿La tienen lista? Ok. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo en estos versículos estaba literalmente describiendo la armadura de un soldado romano. Esta es la armadura que los soldados usaban en el first century, en el primer siglo, gracias, santo, primer siglo. Ok, entonces si se fija, y hay algunas variaciones, pero en sí, ese es el que más se le asemeja a cómo está escrito en el griego. Si se fija aquí, en el versículo 14 dice, estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En inglés, cuando dice aquí, ceñidos nuestros lomos, está hablando de un cinturón. It's a loin belt. Un cinturón literalmente. Y ese cinturón era donde los soldados ponían sus espadas, sus lanzas. Ese cinturón es lo que les ayudaba a sostener ese escudo que estaban cargando. Y era una parte vital de su armadura. Aquí pueden quitar la imagen. Ahorita les voy a pedir que la pongan otra vez. Ese cinturón era parte vital de su armadura. Si usted, por ejemplo, estuviera aquí, un varón, que por lo general los varones son los que usan cinturones, y viéramos a ese varón y les preguntáramos, ¿qué está usando ese varón? Yo creo que lo último que íbamos a decir es, trae un cinto o trae un cinturón. Nos íbamos a fijar si trae un saco, un pantalón, el color de la camisola y demás. Pero por lo general lo más insignificante en ese sentido, o sea, lo que menos le prestamos atención es el cinturón, ¿cierto? A menos que sea llamativo, así de un color que resalte. Sin embargo, sin el cinturón es posible que se le caigan los pantalones. O sea, que es parte vital, es parte importante. Ese es mi punto. Ayuda a sostener otras partes de las prendas de su vestuario. Entonces, sí es una parte importante, ¿no? Tal vez hay varones que dicen, no, a mí no me gustan, pero generalizando estamos hablando que el cinturón forma parte importante de un vestuario. ¿Amén? El pastor no sale sin su cinturón. Se pone su cinto, se pone su pistola, se pone su navaja y su hebilla y listo. Bueno, entonces es una parte fundamental. Incluso carga parte de su armamento, ¿cierto? Su navaja y su pistola. Y luego dice que se quiere comprar una más grande y un cinturón especial para las pistolas y no sé qué tanto. Entonces sí se le va a notar bastante el cinturón. Pero bueno, está hablando acerca de un cinturón donde los soldados ponían su espada, sus lanzas, sostenían el escudo y era la parte vital de la armadura. Y no era tan grande, o sea, estaba
Se lo ponían alrededor de su cintura, pero era una parte fundamental de su armadura. Y era lo que sostenía gran parte de todo lo que traían ellos para defenderse. ¿Ven? Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios está en nosotros, hermanos. Pablo estaba haciendo una comparación entre un soldado y su armadura y usted y yo como hijos de Dios. El poder que estos soldados poseían o tenían no estaba en su físico, estaba en las armas que ellos traían consigo. Su poder y mi poder no está en nuestro físico, está en lo que usted y yo poseemos a través de la verdad de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es la palabra. Y usted y yo la poseemos. Como hijos de Dios la poseemos. ¿Y qué quiero hacer con todo esto? Quiero formar una imagen en usted de cómo Dios lo ve a usted con cada uno de estos artículos. Pablo lo describió como un soldado romano, pero usted y yo somos hijos de Dios que tenemos una armadura sobrenatural en contra del diablo. Amén. Entonces, el cinturón, ceñidos. ¿Con qué nos ceñimos? Con un cinturón. ¿Ok? Luego, allí mismo en el versículo 14 dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir la coraza de justicia? Hemos leído estos versículos muchas veces, ¿verdad? Eso en inglés es the breastplate. Breast. ¿Saben lo que quiere decir breast? Seno o pechos. Seno, el seno. No está hablando de los senos de una mujer, sino el seno, la parte fundamental o la parte inferior o de arriba de una persona. O decimos ahí la coraza de justicia. Plate es como literalmente como si fuera un pedazo de metal que está protegiendo esa parte del cuerpo. Y protegía sus órganos vitales. ¿Puedes poner otra vez la imagen, por favor? La coraza o the breastplate protegía los órganos vitales de los soldados y era muy brillante. Tenía metal, pero era un metal brillante. Y era brillante con un propósito, porque así presentaban defensa, porque los rayos del sol se reflejaban en esos metales y encandilaba a sus enemigos. Entonces les robaba la vista. ¿Amén? Y dice que es la coraza de justicia. La justicia que usted y yo tenemos, hermanos, es gloriosa. Es algo brillante en lo que a Dios concierne. O sea, Pablo estaba comparando la coraza, eso brillante de la armadura de los soldados, con la justicia que usted y yo tenemos ahora en Cristo Jesús, no en nosotros, en Cristo Jesús. Y en ninguna manera, el conocer todos estos detalles, en ninguna manera es para que ahora usted y yo tomemos ventaja y querramos vivir como, al cabo que el Señor me dio su justicia, el justo por los injustos. No, al contrario, cuando aprendemos todas estas cosas, nos debe de hacer más agradecidos con el Señor. Amén. Porque vamos conociendo más, vamos viendo cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Cuál es la imagen que Dios tiene de nosotros? Y Pablo lo describió de una manera sorprendente. Estos soldados eran viles. ¿Saben lo que quiere decir? O sea, eran fuertes. No se detenían ante nada ni nadie, pero estaban preparados. Eran soldados que se preparaban físicamente, porque esa armadura que ellos traían pesaba muchísimo. Era muy, muy pesada. Entonces tenían que estar preparados físicamente para sostener todo ese peso. Entonces, si se fija, volviendo al versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo nos tenemos que preparar, nos tenemos que estar fortaleciendo en el Señor constantemente.
Y eso lo vamos a hacer a través de poner la palabra en nuestro corazón. Porque entonces, cuando viene una situación difícil, el que usted y yo nos fortalecemos en el Señor constantemente, lo que hace es que cuando vienen situaciones difíciles, estamos fuertes para presentar defensa. Estamos listos. Nos hace más fuertes. Amén. Estamos hablando en lo espiritual, no en lo natural. Es una fortaleza sobrenatural, no es nuestra. En el sentido que usted y yo no la producimos. Usted y yo nos fortalecemos en el Señor. Él es la fuente de nuestra fuerza. Y se hace nuestra, se manifiesta en nosotros conforme caminamos en ella, conforme nos desarrollamos en ella. En ese sentido es nuestra fuerza. Bien, entonces, la justicia que usted y yo tenemos, y lo que Pablo estaba haciendo la comparación, es algo brillante, algo glorioso. Es una parte vital para nuestra defensa contra el diablo. Porque cuando el diablo quiere venir a traer condenación sobre un hijo de Dios, está la justicia de Dios en nosotros. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él, en Jesús. Amén. O sea que la justicia que usted y yo tenemos es en Jesús, no en nosotros mismos. No es algo que usted y yo producimos. Es en Él. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor Jesucristo. Que el precio que Él pagó, ahora a nosotros nos hace justicia de Dios en Él. Ahora Dios nos ve como que nunca hemos pecado. Ahora Dios nos ve como ve a Jesús. Esa es la justicia de Dios, estar delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Debería hacernos más agradecidos eso. No debería darnos ganas de ir y pecar y estar en desobediencia a la palabra de Dios. Al contrario, por eso mi punto es que usted vea esta imagen, que como Dios lo ve a usted, usted se vea porque le va a ser más agradecido con el Señor.
no más libertinaje. No, le hace libre en el sentido que ya el diablo no va a tener armas en contra de usted, de venir a condenarlo, de venir a atarlo. Ahora usted va a saber las armas que tiene en contra del diablo. Pero es a través también del agradecimiento que usted puede caminar en estas verdades maravillosas que tenemos. ¿Ven? El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿What? ¿Qué? ¿Qué es eso? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuántos saben lo que quiere decir toda esa frase? ¿Sí saben qué es lo que quiere decir? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En inglés es the shoes of peace, literalmente zapatos de paz o de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ok? ¿Me puedes poner otra vez la imagen, por favor? No se aprecia muy bien, a lo menos no aquí, pero los zapatos que usaban en ese tiempo los romanos estaban hechos de piel y con correas que se envolvían alrededor de sus tobillos, iban alrededor de sus tobillos. Tenían clavos por debajo del zapato, o de los, parecía más como sandalias en sí, pero tenían clavos o como picos por debajo, o sea, en la suela del zapato, que les hacía quedarse firmes donde se paraban. Y como tenían que subir o caminar mucho terreno pedregoso, eso les ayudaba a tener más fricción, ¿se dice? ¿Sí? En los terrenos más hostiles, más duros. Entonces podían tener una mejor equilibrio cuando iban subiendo, cuando iban caminando en largos caminos. Y aparte los hacía sostenerse firmes. Una vez que se paraban y tenían todo su armamento, era difícil que se movieran. Y parte de eso, esos zapatos les ayudaban. Aunque se veían insignificantes, realmente eran letales. Y era muy difícil que se movieran. Y luego otra parte era un protector de metal que subía hasta la rodilla. Y eso les ayudaba cuando iban caminando igual en terrenos con piedras o en espinas. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Acuérdense, Pablo está describiendo a un soldado romano. Y así es como ellos se vestían. Entonces dice ahí, no lo quites por favor, calzados los pies con el apresto del evangelio. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si a los soldados romanos esos zapatos los mantenían firmes y podían caminar por lugares difíciles de caminar, por lugares hostiles y salían adelante y esas cosas de metales que subían hasta sus rodillas los protegían, Pablo está usando los zapatos de esos romanos, los está comparando con la paz. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso entonces? La paz de Dios nos sostiene cuando el enemigo viene a querer a destruirnos y vamos a estar firmes, plantados en fe. Literalmente, puedes quitar la imagen, gracias. Cuando un soldado se paraba, era literalmente como si estuviera plantado. Era difícil moverlo. Y Pablo estaba haciendo esa comparación a la paz de Dios en nosotros. La paz de Dios en nosotros nos sostiene. ¿Cuántos de ustedes tal vez han pasado alguna situación o han escuchado a algún hermano en Cristo que les dice, fíjese que pasé por esta situación difícil y mi familia me decía, no te puede lo que está pasando, no te veo preocupado y no te veo así todo desesperado? Y el hermano o la hermana dicen, es que tenía una paz inexplicable. ¿Les ha tocado? Incluso tal vez ustedes lo han pasado también. Eso es lo que hace la paz de Dios en nosotros, que se puede estar desmoronando el mundo, se puede estar cayendo todo por a un lado de nosotros, pero se cumple la palabra que dice, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Amén. Eso es la paz de Dios en nosotros, que puede haber diagnósticos no favorables hacia nosotros, pero seguimos firmes porque sabemos en quién estamos confiados, porque tenemos la paz de Dios en nosotros. Váyase a Isaías capítulo 53, por favor. Y vamos a empezar a ver en el versículo 3. ¿Está entendiendo? ¿Está recibiendo? ¿Está aprendiendo? Amén. Más le vale. Versículo 3 de Isaías 53.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo entendimos, y no lo estimamos, perdón. Ciertamente, o sea, verdaderamente, podemos decir en serio, que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea otra vez el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Su paz y mi paz fueron castigadas en Jesucristo. ¿Por qué? Para que ahora el diablo no quiera venir a castigar nuestra paz. En otras palabras, para que no tenga autoridad de venir a atacar o robar nuestra paz. Si la paz no fuese importante, Jesús ni siquiera la hubiese llevado, no hubiese sido castigado en él. Cuando él estaba en esa cruz, lo que menos tenía era paz, para que ahora usted y yo podamos tenerla. Amén. Por eso dice, también, fíjese lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Wow, qué tremendo está esto. A mí me gusta, la verdad, aprender cosas, porque yo soy muy visual. A mí me gusta aprender así con imágenes y me gusta ver cosas y eso. Eso se refiere, porque pues podemos ver un versículo, 2 versículos, pero cuando están describiendo cosas así que realmente no están en nuestro diario vocabulario, como que no entendemos, ¿cierto? El yelmo y que esto y que la coraza o sea, rara vez usamos esos lenguajes, pero cuando nos enseñan, cobra otra dimensión en nuestro entendimiento, ¿cierto? Gloria a Dios por la palabra de Dios. Thank you, Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardas en completa paz. No dice media paz, 1/4, 3/4, la mitad de la paz. No, dice completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero hermanos, tenemos acceso a esa completa paz a través del castigo de la paz que fue sobre Jesucristo. Amén. Porque nuestra paz fue castigada en Cristo, ahora usted y yo tenemos acceso a completa paz. Pero fíjese cómo tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él debe de ser nuestro pensar, Él debe de ser el que acudimos, Él debe de ser el que siempre está el primero al que acudimos. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Luego el Salmo 119, versículo 92. Amén. Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Esto está en conexión con Isaías 26:3. Guarda en completa paz y luego dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en la aflicción hubiese perecido. En esa delicia está la paz de Dios en nosotros también. Amén. Yo oro que usted esté recibiendo esta noche. La paz de Dios es protección para nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Porque cuando tenemos esa paz sobrenatural, escuchamos mejor la voz de Dios. Podemos dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras al Señor, alinear nuestra boca con la palabra de Dios. Cuando hay esa paz, podemos oír mejor del Señor una dirección, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. Amén.
Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso gente no entiende. Cuando usted y yo caminamos en esa paz del Señor, la gente, otra gente que no ha experimentado esa paz, no la entienden. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Amén. La paz de Dios es protección para nosotros. Hay una protección de Dios en su paz hacia nosotros. Amén. Ok, luego vuelvas otra vez a Efesios capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora está hablando de un escudo de la fe, un escudo de la fe. Cuando hablamos de un escudo, bueno, vemos como, nos imaginamos como una protección, ¿cierto? Ponme la imagen, por favor. Bien, ese escudo que ese soldado está sosteniendo, realmente los hacían, conforme a los historiadores que estudiaron todo esto, los escudos eran prácticamente del tamaño de cada soldado, o sea, los hacían para cada soldado en particular. Entonces los cubrían de pies a cabeza y cubrían la mitad de su cuerpo. Si ellos tenían el escudo frente a ellos, cubrían así la mitad de su cuerpo literalmente. No es como que estaban descubiertos. Si estaban de frente, los cubrían todo toda la parte de enfrente de su cuerpo. Si se daban la vuelta, pues cubría esa parte. Entonces, ese escudo Pablo lo está usando, que dice entonces, sobre todo tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no dice poquitos o algunos, dice todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es el que nos va a proteger cuando vengan esos ataques. Ya estamos plantados con los pies de la paz, o lo que vemos ahí ahorita, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos fuertes, protegidos nuestros pies, tenemos el cinturón que está sosteniendo nuestras otras armas de todo lo que podemos usar en contra del diablo, y ahora tenemos el escudo que nos está sosteniendo. Entonces, si viene un dardo, un ataque del diablo, ese escudo dice que está capacitado para resistir todos los dardos de fuego del maligno, todos los ataques, no uno ni dos, todos. Está capacitado, entonces nuestra fe está capacitada para protegernos de todos los dardos de fuego del maligno, de todos los ataques. Estamos capacitados para que la ofensa no nos llegue, para que enfermedades no nos tumben, para que situaciones difíciles no nos detengan, para que adversidades no paren que sigamos caminando adelante. Eso es lo que hace el escudo de la fe. Pero esos soldados tenían que estar lo suficientemente fuertes para sostener ese escudo. ¿Y cómo estaban fuertes? Se preparaban físicamente. Usted y yo nos preparamos ¿cómo? Poniendo la palabra en nuestro corazón, y entonces conforme nuestra fe va creciendo, seremos muy engrandecidos, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces eso es lo que hace el escudo de la fe. Y cuando estaba estudiando esto me dije, wow, me acuerdo cuando el pastor Arnoldo decía, cuando el diablo venga a tocar a tu casa, cuando enfermedad venga a tocar tu puerta, cuando pobreza, escasez, ataques vengan a tocar tu puerta, manda a tu fe a contestar. Es el escudo que nos protege de las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Amén. Tomad el escudo de la fe. Y eran hechos de medida a cada soldado, como le dije, y eran muy pesados. Así que prepárese para sostenerse, o sea, vaya creciendo en fe. Conforme nuestra fe va creciendo, seremos muy engrandecidos. La fe viene por el oír. Usted va a ir creciendo, va a ir fortaleciéndose más y más en el Señor conforme ponga la palabra más y más y más en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, luego el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es yelmo? Y la espada del Espíritu. Ok. Cuando usted y yo vemos ciertas palabras, tenemos que entender que usaban así como lenguaje muy, muy propio. Y es bueno a veces buscar
los sinónimos de ciertas palabras porque nos da un mayor entendimiento. Pero gracias a Dios que existe todo eso. Entonces, pero vamos a ver primero la espada del Espíritu. Esa espada, ponme otra vez la imagen, por favor. La espada que usaban estos romanos era una espada de 2 filos. ¿Recuerdan que la palabra habla acerca de que la palabra es como una espada de 2 filos? O sea, literalmente era filosa por ambos lados. Sus 2 orillas eran filosas y eran lo suficientemente poderosas para matar a cualquier persona que se les parara enfrente. Era letal, letal. Y ellos la tenían con ellos. Y ese cinturón les ayudaba a sostenerla. Está con nosotros siempre. Entonces, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que sale de nuestra boca tiene poder punzante, sale como una puñalada en contra del diablo. Y tiene el poder de desarmar al enemigo. Esa es la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos hijos de Dios de verdad sacan la palabra de su boca llena de fe? Creyendo lo que dice la palabra en su corazón. Cuando sale de nuestra boca, tiene el poder para destrozar las armas del enemigo. Amén. Y todo vuelve otra vez en usted y yo prepararnos, usted y yo fortalecernos en el Señor. Entre más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros, hermanos, entre más somos discípulos de la palabra, más crece esta imagen en nosotros de lo que somos en Cristo. Amén. Y nos damos cuenta que no estamos solos, que el Señor va a respaldar todo lo que usted y yo estamos haciendo. Vaya a Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso es lo que es la palabra para usted y para mí. Es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que funciona. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nos llega también. Cuando usted y yo hablamos la palabra, tiene un poder en nosotros también. Y cuando la usamos en contra del enemigo, tiene el poder de desarmar las obras del diablo, de deshacer las obras del diablo. Esa es la palabra que sale de nuestra boca. Así que no se canse de hablar la palabra de Dios. El Señor nos ha dado un arma poderosa que es nuestra lengua. Amén. Úsela para establecer la palabra de Dios en su vida, no para describir las calamidades en su vida. Use su lengua, use su boca para desatar el poder de Dios que está en usted, no para describir lo que el diablo ha hecho en usted. Eso no. Ok, y luego dice, otra vez en el versículo 17 de Efesios 6, tomad el yelmo de la salvación. Eso que dice yelmo de la salvación en inglés es helmet of salvation. The helmet. Es literalmente como un casco. Un casco. Ponme la imagen, por favor. ¿Ok? ¿Se fija ese casco que tiene ahí ese soldado? Era un casco que se ponían en la cabeza con un plumero hecho de pelo de caballo y era muy colorido. Y tenía un propósito de ser colorido, porque necesitaban ser notados. El enemigo sabía cuando venían ellos y se preparaban porque sabían que estos soldados eran temibles. Sabían que venían los soldados romanos. Eran muy, muy evidentes. ¿Por qué tenemos entonces, por qué Pablo dice que tomemos el yelmo de la salvación? Lo que esto es para nosotros, o sea, el casco, pudiéramos decir, el casco de la salvación. Cuando una persona es nacida de nuevo, debemos a empezar a dar frutos de ello y ser notados. Amén. Debe haber una diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo, un mundano. Entre un creyente y un incrédulo. Debe haber una diferencia. E incluso se debe de notar por fuera. ¿Cuántas veces ha dicho el pastor?
Si a muchos cristianos los arrestaran por ser cristianos, los iban a dejar salir por falta de evidencia. ¿Sí? ¿Se acuerda que ha dicho eso el pastor? Usted y yo tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. La salvación que ustedes tienen debe de producir frutos en ustedes. Pero somos nosotros los que vamos a dar esos frutos. Porque Jesús es glorificado cuando usted y yo damos mucho fruto. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces dice, tomad el yelmo de la salvación, pónganse el casco de la salvación. Estos soldados serán reconocidos. Se sabía que venían desde lejos porque esos plumeros los hacían notar. Entonces usted y yo tenemos que dar bastante fruto y hacernos notar en el mundo. Por eso el Señor dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Se tiene que notar. Amén. Y no es nosotros, es Jesucristo el que se lleva la gloria. Pero somos nosotros los que debemos de dar esos frutos. Amén. Cuando un soldado estaba bien vestido, se notaba. Y estaba listo para salir a la batalla. No iban a sacar a un soldado que apenas iba empezando. Pero ese soldado no se iba a quedar ahí. Tenía que ir creciendo, 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 paso a paso, hasta estar listo. Preparado con toda esa armadura que tenían para ellos. Amén. No iba a salir nada más. Usted y yo tenemos la armadura de Dios. Fíjese, tenemos la armadura de Dios. Así es como Pablo lo describió. Tenemos la armadura de Dios. Pero usted y yo nos tenemos que vestir de ella. Y si se va otra vez a Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura. No dice que de algunas cosas, ay, qué pesado está el escudo de la fe, hermana Nubia. Póngaselo. Qué feos los zapatos de la paz. Póngaselos. No se vaya a ver un soldado ahí. Fíjese, esto lo está haciendo. Ese soldado se ve imponente, ¿verdad? No se ve así como, ay, qué cute, mira qué lindo el gorrito que trae encima. No, con esa espada y todo lo que le brillaba y esos zapatos y esa coraza que traía, no querían acercarse a él. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa. Usted y yo nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. Ahora ya sabe lo que cada una de estas cosas quiere decir. ¿Por qué Pablo hizo una comparación de una cosa con otra? De un soldado romano a algo espiritual. Porque esos soldados eran temibles. Usted y yo debemos ser temibles para el diablo. El diablo nos tiene que tener miedo literalmente. Como dice el pastor, cuando se levanta en la mañana es que diga, ya se levantó otra vez. Así es, porque lo primero que sale de su boca cuando se levanta es gloria a Dios, acción de gracias a Dios, reconoce al Señor en todos sus caminos. Usted tiene sus pensamientos en el Señor, no le presta atención al diablo. Amén, no es presa fácil para el diablo entonces. Si su ley no hubiese sido nuestra delicia, ya en la aflicción hubiésemos perecido. Pues cuánto más, hermanos, cuando entendemos todo lo que esto presenta para nosotros. Ahora usted se va a ver, wow, el escudo de la fe, ahora tengo cómo protegerme. Esos zapatos de la paz me sostienen firmes y nada ni nadie me mueve en el nombre de Jesucristo. Me mantienen en mi lugar de victoria, porque somos los sanos reteniendo nuestra sanidad, no rogando por ella. Amén. Somos los victoriosos, parados en nuestro lugar de victoria, no luchando por ella. Sí resistimos al diablo, pero desde nuestro lugar de victoria, no en lugar de derrota. En lo que a Dios concierne estamos en un lugar de victoria, pero usted y yo tenemos que vernos en ese lugar entonces. ¿Y por qué en las mañanas no siento ganas de hacer nada? ¿Por qué me siento como en depresión? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En Agua Prieta está un cartelón, no sé, es una plaza o algo así, que dice, ¿te sientes, no sé si dice, ¿te sientes triste? ¿Te sientes desanimado? Pues la gente que pasa va a decir, ellos mismos se van a contestar, pues sí. Pero no, usted y yo no tenemos que andar por sentimientos. ¿Y por qué entonces no me dan ganas en las mañanas, hermana Nubia? Porque usted no habla lo que dice la palabra de Dios. Empiece a hablar lo que dice la palabra de Dios y va a empezar a ver cómo cambia su manera de pensar.
No andamos por ganas, por eso el Señor en su gran sabiduría estableció que caminásemos por fe, no por ganas, no por sentimientos. Tenemos un escudo, tenemos una armadura gloriosa en el Señor. Ya no deje que nadie se la robe. La espada que sale de su boca, la palabra de Dios hablada, rema, esa que causa que vengan manifestaciones a su vida, está a su disposición. Sáquela de su boca. Hable lo que dice la palabra de Dios acerca de usted. Y retenga su lugar de victoria, su lugar de justo, su lugar de justicia, porque eso es lo que somos en Cristo. Amén. Yo creo que recibimos algo esta noche, creo que aprendimos algo esta noche y creo que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Y no vamos a permitir que el diablo nos robe nuestras finanzas, no vamos a permitir que el diablo robe nuestra paz, que robe nuestro lugar de victoria, que nos haga pensar o creer con sus mentiras que no vamos a salir adelante. Al contrario, somos más que vencedores. Por eso el Señor nos ve como, ese soldado se ve como un más que vencedor. Así como está vestido, se ve como un más que vencedor. No se ve así con miedo, se ve listo para la batalla. Así estamos usted y yo en el Espíritu. Así nos ve Dios. Véase usted también. Amén. No se vea pobre, no se vea en escasez, véase en victoria. Véase en abundancia y luego actúe sobre esa abundancia. Okay, yo me veo próspero, entonces el Señor es el que me provee. Y si Él me da, Él provee semilla para sembrar, entonces tengo semilla para sembrar. Y todos los días hable, Padre, te doy gracias porque tú eres mi proveedor y tengo semilla para sembrar. Soy un sembrador y tengo semilla para sembrar. Y pan para comer. Soy un sembrador. Ninguna escasez toca mi casa. Tu palabra dice que bienes y riquezas hay en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Recibo bienes y riquezas en mi casa. Y luego siembra y suelta su mano al sembrar. Y cree al Señor por grandeza. Y cree al Señor por abundancia. Amén. Thank you, Jesus. Esto está bueno. Aprendemos. Crecemos en el Señor. Nada ni nadie nos va a poder hacer frente en todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Pero usted tiene que pararse en su lugar de victoria. En su lugar de justicia. Amén. En su lugar de prosperidad. Amén. Y un sembrador siembra. No retiene, no ve el tiempo y dice, ay, ¿será que esto es un buen campo? Y cuando sembramos, el Señor se va a hacer cargo de que venga una cosecha grande a nosotros. Porque desatamos la palabra. Luego usted siembra su semilla y usted habla vida a su semilla. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas les comenté que Kayla había sembrado unas semillitas de betabel en un macetero que el hermano Rafa le había hecho para su cumpleaños? Está hermoso y todos los días le pone música y va y le habla la palabra y esto y lo otro y le toma fotos y lo trata. Le digo, ¡ay, qué lindo! Ahorita se ve muy bonita ya creciendo ahí todo y al ratito va a estar en tus smoothies. Para esto es, pero está hermoso, ve, da fruto. Se sembró la semilla hace unas semanas, pero ahorita verás qué bonito está. Lindo se ve. Parecía que no había nada en esa, se veía solamente la tierra ahí en la maceta y ahorita ya está floreciendo. Luego vamos a ver el fruto que está ahí abajo. Ahorita solamente está apenas, así como dice el pastor, capullito en flor. Al rato vamos a ver el fruto de esa semilla, el potencial que tiene esa semilla. Amén. Pero todos los días le habla, todos los días le pone música. Va y lo riega a su tiempo. Cuida de esa semilla. No va y la maldice. ¿Hasta cuándo vas a crecer? No te apuras. No. Ha sido paciente. La ha cuidado. Va y lo pone en el sol para que le dé el sol y no sé qué. Amén. Así usted y yo. Semilla, te reproduces en el nombre de Jesús. Tienes potencial en ti de crecer y de reproducirte en el nombre de Jesús. Llamo abundancia sobre esta semilla. Háblele a su semilla. Pero siembre para que le pueda hablar a la semilla. Amén. Siembre para que si no siembra, pues ¿a qué le va a hablar? No va a haber nada ahí que se reproduzca. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y honrarle con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y gozarnos porque hemos aprendido. Vamos ahora sí bien preparados. Soldadotes vamos a salir de aquí. Ahora sí. Gloria a Dios.
Vamos creciendo, creciendo, creciendo en nuestro Señor. Amén. Dele al Señor lo que a Él le corresponde. Hermanos, recuerden, nunca le vamos a dar más a Dios de lo que Él nos da a nosotros. Si usted tiene semilla para sembrar ahorita es porque Él se la proveyó. Y si no trae semilla ahorita es porque algo pasó, porque Él es el que provee semilla al que siembra. Ya sea que usted no es sembrador, no se ve como sembrador y por ende no actúa como sembrador. Pero empiece a verse como sembrador, empiece a hablar que usted es un sembrador y que tiene semillas para sembrar, porque Jesús es el que le provee la semilla y va a empezar a ver, pero siémbrela y entonces va a venir la cosecha. Amén. Aleluya. Vamos entonces a gozarnos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús que tenemos la oportunidad de sembrar en tu reino esta noche. Sembramos en esa palabra que hemos recibido. Ahora nos vemos como tú nos ves. Esta imagen que tú tienes de nosotros está cobrando más vida en nosotros, mi Dios. Y comenzamos y vemos las cosas como tú las ves. Nos vemos a nosotros mismos como tú nos ves en el Espíritu, Padre. Y tomamos nuestro lugar de victoria y estamos firmes y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos vestimos con toda la armadura de Dios y podemos estar firmes siempre. En el nombre de Jesús creemos que lo recibimos. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.